Doctora Livia Aguilar, colegas del posgrado, buenas tardes. Soy el doctor Enrique Segundo Cabrita y a continuación mi presentación sobre dermatosis profesionales por plantas comestibles, ornamentales y madera. Dermatosis profesionales por plantas y madera. Este documento aborda las dermatosis causadas por plantas comestibles, maderas y ornamentales. Se centra en mecanismos, manifestaciones, causas, síntomas y prevención. Prólogo. Las dermatosis profesionales presentan un desafío significativo en salud ocupacional, particularmente en sectores como la agricultura, floricultura, carpintería, etc. Este documento aborda las dermatosis causadas por plantas comestibles, ornamentales y maderas, integrado con casos documentados. El análisis se centra en mecanismos fisiopatológicos, manifestaciones clínicas y estrategias de prevención válidas por estudios médicos. Contenido. Introducción a la dermatosis profesionales, dermatosis por plantas comestibles, dermatosis por plantas ornamentales, dermatosis por maderas, diagnóstico, manejo clínico, medidas preventivas y conclusiones. Introducción a la dermatosis profesionales. Concepto. Las dermatosis profesionales son alteraciones cutáneas causadas por exposición laboral a agentes vegetales o derivados, frecuentes en trabajadores agrícolas, cocineros, floristerías y carpinteros. La incidencia es del 15 al 25% de enfermedades ocupacionales. Es mayor en agricultores, por supuesto, floristas y carpinteros. La dermatosis de contacto irritativa es una reacción inflamatoria por contacto directo con sustancias irritantes presentes en plantas y maderas. La dermatitis de contacto alérgico es una respuesta inmunológica ante alérgenos vegetales frecuente con plantas comestibles como el ajo, la cebolla, tomate en algunas ocasiones y maderas tropicales. Urticarias de contacto son lesiones urticariformes inmediatas tras el contacto con proteínas vegetales. Fitofotodermatitis es una reacción cutánea tras el contacto con plantas fotosensibilizantes como apios, cítricos, perejil, etc. y por exposición solar. Los cambios esclerodeiformes y otras lesiones crónicas son asociadas a exposición prolongada a ciertas maderas o plantas. Hay un resumen comparativo que habla de los tipos de dermatosis, su mecanismo, su inicio, los síntomas principales, la duración del síntoma y el ejemplo que podemos poner. Las dermatitis de contacto irritativas tienen un mecanismo irritativo, es de inicio rápido. Los síntomas principales son ardor, eritema y vesículas. La duración es de varios días. El ejemplo laboral más común es la manipulación de maderas. La dermatitis de contacto alérgica, mecanismo inmunológico, inicio de 24 a 72 horas y los síntomas principales son prurito, edema y vesículas. La duración es de semanas y el ejemplo más común es la jardinería y la floristería. La urticaria de contacto. El mecanismo es inmunológico o no inmunológico, es de inicio rapidísimo en minutos. Los síntomas principales son ronchas, picor y hinchazón y la duración es de horas. El ejemplo más común es la manipulación de látex y de plantas. Dermatosis mecánica. Mecanismo físico, inicio variable, son lesiones traumáticas. La duración es variable y el ejemplo laboral más común es la carpintería y la metalurgia. Las dermatosis biológicas químicas, el mecanismo es infeccioso o químico. El inicio es variable, los síntomas principales son lesiones específicas, la duración es variable y el ejemplo más común es la agricultura y la industria. La dermatitis de contacto irritativa es el tipo más común de dermatitis profesional. Se produce por el daño directo de una sustancia irritante o por el contacto directo de una sustancia irritante sobre la piel sin que intervenga el sistema inmunológico. Las causas frecuentes son los jugos de plantas, ajo, cebolla, tomate, savia de maderas, espinas o pelos y urticantes de las plantas ornamentales.
Dermatitis de contacto irritativa. Los síntomas son enrojecimiento, ardor, sensación de quemazón, descamación, fisuras y en casos agudos ampollas. Suele aparecer rápidamente tras la exposición y mejora al evitar el contacto con el agente y con el tratamiento específico, por supuesto. Las dermatitis de contacto alérgicas sus síntomas principales son prurito intenso, eritema, edema, vesículas o ampollas que suelen aparecer 24 o 48 horas después del contacto. Puede extenderse más allá del área de contacto por rascado o por autosegmentización. La diapositiva que tenemos allí nos muestra una dermatitis bastante agresiva por exposición a, probablemente eso es por exposición a plantas. La urticaria de contacto son reacciones inmediatas mediadas por la histamina al contacto con proteínas vegetales o sabias. La causa es el contacto con ortigas, con apio, perejil o ciertas maderas. Los síntomas son abones, enrojecimientos, picor intenso de aparición rápida y resolución en horas. Esta diapositiva, hay un sitio ahí que parece una dermatitis de contacto por, ¿cómo se llama? Una sarpingitis, pero es una dermatitis, es una urticaria de contacto. Las fitofotodermatitis son reacciones inflamatorias tras el contacto con plantas fotosensibilizantes como las fúcuromarinas presentes en los apios, en el higo, en el citro y posteriormente exposición a la luz solar. Los síntomas allí son manchas hiperpigmentadas, ampollas o quemaduras en el área expuesta. Las plantas comestibles también son sustancias irritantes alérgicas, como decía antes, ajo, cebolla, frucomarinas, cítricos. Los cítricos son también muy propensos a producir dermatitis de contacto porque al exponerse el trabajador a la manipulación de cítricos como limón, lima, naranja, se exacerban con la exposición solar que la luz ultravioleta acelera más la aparición del síntoma. Entre las plantas ornamentales contienen compuestos sensibilizantes como lactonas, sesquiterpénicas, taninos o flavonoides. La manipulación frecuente aumenta el riesgo. Es muy importante, antes de entrar en esto de las maderas, hacer un diagnóstico diferencial, porque generalmente las plantas son, se les aplica venenos, se les aplica sustancias para evitar la plaga, el hongo. Entonces el trabajador no solamente está tocando la planta, se irrita con lo que produce la planta, sino que se puede irritar también con el veneno que pueda tener la planta acumulado, pues, sobre todo en los platanales, ellos acumulan entre las hojas, que son bastante anchas, la fumigación que les ameritan cuando los riegan, pues. Por lo tanto, hay que tener un diagnóstico diferencial. No vaya a ser una dermatitis por exposición a químicos y no por exposición a plantas. Las maderas tropicales como la caoba, la teca, el ébano, poseen unas resinas y quinonas altamente sensibilizantes. El polvo de madera también puede ser irritante o alérgico. Nosotros aquí en los Andes tenemos el llamado árbol del pepeo, que es un árbol que cuando los pacientes o los trabajadores lo tocan o se quedan mucho tiempo, un rato debajo de su sombra, produce unas dermatitis bastante agresivas, irritantes, pruriginosas, etc. Entre los factores agravantes de las maderas tenemos la humedad, el sudor, las lesiones previas en la piel, exposición prolongada y falta de barreras protectoras que aumentan la incidencia y gravedad de la dermatosis. Tratamiento de las dermatitis. Medidas generales. Lavado inmediato de la piel con agua y jabón tras la exposición. Eso es totalmente necesario, el lavado inmediato. Evitar el rascado y la exposición solar directa en las áreas afectadas. Entre el tratamiento farmacológico, pues tenemos los corticoides tópicos de mediana a alta potencia en lesiones localizadas.
En casos severos o extensos, corticoides orales por corto tiempo, antihistamínicos orales para el control del prurito y compresas frías o loción de calamina para aliviar los síntomas. La prevención, pues tenemos el uso de guantes, ropa protectora durante la manipulación, educación sobre el reconocimiento de plantas y medidas de higiene post-exposición. Aquí es muy importante las charlas de capacitación a los trabajadores, ponerlos al tanto de la agresividad de algunas plantas. eh, las maderas también tienen su toxicidad fuerte y hay que estar capacitando a los trabajadores sobre este problema. Las dermatosis por plantas ornamentales también son muy frecuentes. Pues recordemos también aquí que la planta, las flores también son protegidas por antimicóticos y antibacterianos y antihongos, todas esas cosas que le ponen a las plantas, eso lo trae la planta y el trabajador al manipularla está contaminándose no solo por lo que también produce la planta, sino por lo que viene el veneno que trae. Entre estos tenemos la alstromeria, que contiene tulipócidos A, B y D, causan dedos de tulipán, que es un eritema y una fisura fuertísimas en los dedos, hasta con hiperkeratosis, pues se le forma. El tiempo de sensibilización, pues supuestamente dice que es mínimo de 6 años de exposición continua. Otras plantas de riega, como los tulipanes, producen el alérgeno en bulbos, los crisantemos, que son las lactonas sesquiterpénicas irritantes. En las maderas tenemos maderas duras que tienen el polvo de madera con las quinonas. Los carpinteros tienen mucho problema de piel por el polvillo que se le impregna en la piel a los carpinteros y les produce dermatitis de contacto también. Hasta cáncer cutáneo les puede producir. Las maderas artificiales como el formaldehído y que tiene las resinas epóxicas. Y esta es una dermatitis irritativa que tiene el 70% de casos. Las manifestaciones clínicas son dermatitis en manos y antebrazos, escamas, fisuras y eritemas en carpinteros, cáncer cutáneo asociado a polvos de maderas duras, lo que decía anteriormente. Diagnóstico y manejo clínico. Primero, un protocolo diagnóstico, que es la historia laboral detallada con exposición a agentes específicos, antecedentes de alergias, pruebas epicutáneas, parches con series estándar y sustancias ocupacionales. Biopsia cutánea para descartar neoplasia en cáncer laboral. El abordaje terapéutico en la dermatitis aguda es generalmente muy frecuente la utilización de corticosteroides tópicos y evitar, por supuesto, la exposición a la gente. Es muy importante no volver a colocar el trabajador en ese sitio donde se le produjo esa alergia, porque con toda seguridad va a volver a producir otra reacción. En los casos crónicos, el abordaje terapéutico es con inmunomoduladores tópicos. La mayoría de los casos tienen una evolución satisfactoria con tratamiento sintomático y medidas de protección, aunque puede recurrir si persiste la exposición sin protección adecuada. Y hasta con protección a veces vuelve a ocurrir. En casos graves puede quedar áreas de hiperpigmentación o descamación residual. Las medidas preventivas pues son las estrategias primarias, que son las barreras físicas, guantes de nitrilo para manipulación de plantas y maderas, higiene laboral, lavado con Sindex, no irritantes, post-exposición. Como decíamos antes, es muy importante el lavado inmediato si hay una exposición muy aguda. La vigilancia médica son exámenes dermatológicos trimestrales en trabajadores expuestos y educación en reconocimiento temprano de síntomas. El diagnóstico y manejo clínico, pues primero que nada, como decía, una historia laboral bien detallada, con exposición a agentes específicos anteriormente y elaborar una buena anamnesis del trabajador. Las pruebas epicutáneas son los parches con series estándar y sustancias ocupacionales. Y al final, pues las biopsias cutáneas para descartar la neoplasia de cáncer laboral. Medidas preventivas, uso de guantes de nitrilo para manipulación, lavado con Sindex, como decía antes, no irritante, por exposición, post-exposición. Vigilancia médica
exámenes dermatológicos trimestrales, educación en reconocimiento temprano de síntomas. Conclusiones. La prevalencia es alta en sectores primarios e industriales, requiere diagnóstico clínico laboral preciso. Prevención exige protocolos de prevención adaptados a agentes específicos y la investigación futura es un enfoque con biomarcadores de susceptibilidad de materiales menos alergénicos. Por su atención, muchas gracias, colegas y profesores.